Hola, aquí estamos en la segunda entrevista de todo el podcast, un honor, con Trinidad Ramsey, o Trini, ¿se dice Ramsey? Como Gordon Ramsay. Se dice Ramsey. Ramsey, como Sí, Gordon Ramsay. súper. Sí, Eh, pero quería presentarles a la Trini, quería que la conocieran, porque la Trini ya salió en mi podcast como antes de ser rediseñado, pero obviamente ahora el formato es distinto. Y la Trini también es distinta. Creo que somos otra Sophie, somos otra Trini, no somos las mismas personas desde sí, ese entonces. Y también es lindo ver esa evolución. La Trini yo la conocí, llegó a mí por su como que me buscaste, me acuerdo en una página web, alguien te recomendó, pero me me acuerdo que me dijiste recomendaron. que cuando viste la web, como que sentiste como energía, así como que guau, así como una cosa. Y la Trini partió siendo mi alumna, obviamente hoy en día es como mi amiga, y yo la he visto ir creciendo, entonces lo que yo hago en este podcast es como introducir a la persona como yo la veo. La Trini ayudó a organizar un retiro de un día que yo hice el 2022. 22, sí. Sí, hace mucho tiempo ya. Sí, qué Y es una persona como, yo siempre la he visto como una persona como con mucha meta, con mucha como, yo voy hacia adelante, me propongo estas cosas, súper movida, súper como ejecutiva en el mejor sentido de esa palabra, porque siento la palabra ejecutiva es como fome que, quizá que te describan así, pero como de, yo me lo propongo, yo lo hago. Eso siento yo que es como la Trini. Y además, como personalmente, ha sido súper lindo ver a la Trini crecer como de alumna, un poco más como quizá cosas más inseguras, ahora hoy en día tener como la confianza que tiene un Mm, podcast sobre espiritualidad con la doctora Monse, que yo siempre me acuerdo de la gente como por sus cosas de Instagram, así soy que Instagram. su Instagram, doctora Monse. Y de hecho estuve en su podcast, Despeinando el Tercer Ojo. Y he visto cómo la espiritualidad se ha ido haciendo parte de su vida, también como te he visto crecer. Así que ahora tiene Mm. mucha, mucha sabiduría que compartir con nosotras y vamos después a darle la bienvenida a su guía. Pero Trini, tú quiero que agregues lo que creas que sea importante que sepamos de ti. Uy, qué difícil. O sea, yo creo que nada, como a esa tan linda introducción. Muchas Si gracias. te hace sentido, en el fondo puedes decir eso, como... Sí, total. No, yo creo que, mira, al final es como que somos humanos tratando de hacer lo mejor que podemos cada día. Ujú, Y siento que al final la vida es como un camino de mucho aprendizaje, mucha experiencia y nada, como que no sabría qué más agregar porque al final de repente uno como que se encasilla en soy ingeniera comercial, exacto. soy no sé qué, soy no sé cuánto, pero al final como que soy un alma más experimentando la tierra que ha ido como tratando de desetiquetarse y buscando como mi propio camino, ¿cachai? Entonces está perfecto, no diría mucho más. Bacán. Oye, puedes traerte un poquito el pelo para atrás, como el micrófono, porque se escucha un poco como de Como que interferencia. lo, ya, O sea, un poquito, así que da lo mismo. Seguimos voy a acercar grabando quizá aquí, un poquito esto, súper ahí, informal, ahí, pero sí, como que el pelo suena aquí como en el micrófono acá. ahí, Eso, ya, ahí, sí, ya. sí. Sí. Em, ya, entonces lo que yo voy a hacer es un poco invitar a un guía de la Trini, que la Trini es súper conectada, canaliza, no sé si sigues canalizando o ya no tanto, solo en las clases. Sí, sigo, pero como de vez en cuando. O sea, como que no lo hago tanto como una práctica en el día a día, Ujú. ¿cachai? Pero me baja. Ya, Entonces, como que como que lo tengo mis recibes. momentos. Sí, tengo mis momentos. Me acordé que una vez me hiciste una pregunta que la gente hace mucho, paréntesis antes de partir, que me dicen como, ¿cómo uno sabe si te están hablando tus guías o es como tu mente? Ah, Como, ¿cómo heavy. sabéis si...? Sí. Y muchas de mis alumnas me preguntan eso y creo que quizá sería una linda pregunta que hacerle a tus guías, en vez de yo responderla, como Me aprovechando gusta. que vienen, preguntar como cómo se sabe. eh, sí, mira, sí, me están respondiendo, yo es como ya, espérenme. Como que No, empecé a pues escribir va. la pregunta y es como ya no alcancé Además ni se a terminarla. emocionan, Escribí como que se como, emocionan y quieren responder todo. y escribí como, ¿cómo se sabe? Y fue como ya, mi mente se fue a empezar a escucharlo y ya no. Amo. Em, pero bueno, siento que hay un guía como súper sabio, ¿ya? Como súper eh, serio igual, pero como que, ¿por qué? Porque le gusta como el trabajo, como que si está trabajando se lo va a tomar en serio.
¿cachai? Y me da mucha risa porque siento que tú también irías así, como que cuando son las cosas como por eso te digo como ejecutiva, ¿cachai? Como que el Sí, trabajo es el sí. trabajo. Entonces te diría que vienes como un hombre como súper sabio y súper como que tiene un punteo, como que está todo organizado, me da risa porque es como todo lo contrario a mí, es como yo me senté y es como, que venga lo que pase, y como que lo veo y tiene como un punteo con como puntitos, ¿cachai? Como punto A, Amo. punto B, punto C, ¿cachai? Es checklist. Sí, súper checklist, súper checklist. Em, pero sí me da risa que es como que está como ya, pues, como ya, una seriedad, así como que Empecemos. como que tiene mucho que decir, entonces no, sí. Entonces, nada, que nunca ya, pero un poco. Me está contando que algo que no dije de ti, lo primero que quiere como decir, es que tienes un gran corazón y, Oh, y como que siempre tratas de hacer lo mejor por los otros. Es como, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo puedo dar lo mejor de mí? Siempre tratando de ser mejor persona. Y eso es como algo que guía tu vida, que yo no alcancé a decir. qué lindo. Sí, eso me muestra. Y ahora sí. Ya. Entonces le voy a preguntar como, ¿qué mensaje tiene para la gente que escucha em, este podcast? Y me dice que una de las cosas que ha sido como súper importante para ti es que ir construyendo como confianza en como confianza en en tu intuición, por así decirlo, y que no fue de un día para otro, y que la gente a veces piensa como que, me conecto y ya listo, tengo confianza en mi intuición, o tengo confianza en las cosas que voy a hacer, y me muestra que para ti ha sido un camino como a ver, no es largo, pero hoy en día queremos que todo sea así como ya listo, pero ha sido un camino de años, o sea, del 2020, ¿no? Que hicimos nuestros cursos. Sí, Entonces como que me muestra que a él le gusta expresar que tú a medida de que has ido caminando, has agarrado confianza y después has tenido dudas. Has agarrado confianza, que no es un camino como lineal, como aprendí a tener sí. confianza y ya tengo confianza. Hoy aprendí em, y que has aprendido de a poquito, como paso a paso, capa a capa, a ir confiando en ti. Y como que Mm, ahora sí siento, me muestra que como que confías mucho más en ti de lo de antes, como que si él me dice hay una transformación que ha pasado en estos años, ha sido como el aprender a escucharte, aprender a confiar en ti, mm, que ha venido mucho como por la práctica espiritual, muy, muy apoyado en eso. Pero también me dicen como, pero también desde el humano, desde aprender, desde, bueno, hice esto y me equivoqué, como mm. que por aquí voy a escuchar mi intuición, aquí no, y que no fuera, como que tampoco es como una ciencia exacta porque no se supone que tengamos todas las respuestas, y eso también me dice como que al final hay cosas que uno tiene que vivir de las que no se puede, entre comillas, como escapar. Sí, total. Entonces me gustaría saber un poco, antes de seguir con los otros puntos, porque siento que se va a quedar con nosotros todo el rato, no como otras veces que canalizo y es como, ya, ahora vamos a nuestra conversación. Siento que está aquí como que quiere ir por parte. Entonces, cuéntame cómo ha sido eso de aprender a confiar en ti y dame un poco como de contexto, en el fondo que yo sé que estuviste en mis cursos, pero qué otras cosas has hecho que te han ayudado a ir confiando en ti, etcétera. Obvio, bacán. Em, Efectivamente, yo creo que es un camino como bien errático, que si bien tiene como un norte, va a ir como avanzando muy así, ¿cachai? Ujú. Arriba y No es abajo, arriba como, y abajo. sí, no es lineal o muy así también como en espiral. Yo creo que para mí ha sido como una transición como media rara, porque como hablábamos en alguna vez, de chica yo era como muy conectada, pero en el fondo también tenías esa mentalidad de niño donde no tienes el ego o el juicio. Entonces, en el fondo, como que esa conexión, esa intuición, te permites que te guíe de una manera como mucho más natural. Pero de alguna forma después nos empezamos como a educar, nos empezamos a estructurar, nos empezamos a etiquetar, empezamos a entender las normas sociales que nos rodean, de lo que se supone que debe ser y lo que se supone que no debe ser. Y de alguna manera como que yo siento que vamos como metiendo la intuición en una cajita, Claro, de alguna manera. La vamos como súper racionalizando, la vamos metiendo en una cajita, la vamos quizás a veces incluso como apretando, cortándole la ala, no sé. Em, y eso hace que como que en el camino, eh,
a mí por lo menos me haya ido, como que haya perdido esa naturalidad y haya tenido estos momentos como casi que son como chispazos, ¿cachai? Entonces es súper Claro. loco porque yo sé que yo las veces, yo tengo una intuición que la siento súper fuerte, me sale como las escocesas, como el William Wallace, ¿cachai? Como que está adentro y es como, ¡guau! Se siente, ¿cachai? Pero yo sé que como que cuando se siente es una certeza muy grande, pero que el que le juega en contra es la mente que la pone en duda, ¿cachai? Mm, Y en esta mente que pone en duda son como estos momentos de chispazo donde de repente es muy loco que las veces que yo le he hecho caso a mi intuición, ujú. sin dudar, así como el salto al universo, así como, ok, voy a hacer lo que tú me digas, ¿cachai? Todo sale bien, Sofi, todo. Así, es muy loco. Como que todo fluye, todo llega, todo pasa, todo ocurre así, muy cuático. Em, pero las veces, pero a pesar de que uno tiene esa prueba como de verdad, de que a Ujú, veces las cosas cuando sigues tu intuición funcionan, igual tenéis estas interferencias donde entra como esta lucha de poder del ego, donde a veces igual te hace dudar, a pesar de que tú sabes que cuando la sigues es el camino correcto, ¿cachai? Entonces, para mí ha sido un poco como aprender a bajar quizás la mente racional, aprender a entender que la mente egoica, que en el fondo es como el ego claro. con el que construimos una personalidad, una identidad con la que nos super identificamos, también a veces cumple funciones donde te evita seguir la intuición porque a veces trata como de protegerte de ciertas cosas. Y son Ujú, patrones como aprendidos que se van repitiendo, donde tu mente te dice peligro, 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 no avanzar por ahí. claro. Pero en el fondo hay que como ir un paso más arriba de esa mente y tratar de entender que hay algo más y empezar a conectar con eso, ¿cachai? Entonces como que pasa que en el fondo yo he estado como en este gallito como en Claro, este de lo gallito humano y lo espiritual al final. entre, claro, entre como lo racional que a veces no logra explicar lo que la intuición sabe, Claro. y por otro lado como entre el miedo, que entra mucho a jugar, eh, y que es el que te hace dudar como para decir, ok, no lo sigas, porque a veces como que seguir la intuición implica tomar riesgos, tomar decisiones, dejar cosas de Muchas lado, o veces sea, son cosas grandes. heavy, o sea, yo siento que el camino del despertar espiritual es una responsabilidad gigante, que te hace tomar decisiones respecto como de la vida que quieres vivir, las personas con las que te quieres relacionar. Entonces, como que, claro, es más fácil estar dormido, pues, pero cuando ya te despiertas y todo, en el fondo empieza hasta este momento donde hay una deconstrucción tuya y hay otra parte que se empieza a conectar más con esta intuición. Y lo que la vida a mí me ha ido enseñando es que mientras más yo la escucho, mejor fluye todo, mientras menos me resisto también, y quizás aprender también a identificar como cuáles son los puntos donde yo me resisto para Claro, poder abrazarlos, ¿cachai? Porque si uno además se juzga de porque se está resistiendo es peor. cien Entonces por aprender cómo ciento abrazarlo. Es muy loco, es como que tenéis que estar actuando en muchas dimensiones o puntos de vista como contigo mismo. Me encanta porque muchas de las cosas que has dicho las conversamos en la otra entrevista que hice, como que ni siquiera la he subido, así que tú no puedes saber que estábamos hablando de eso, Amo. pero es como tu versión de lo que ella vivió también, como de confiar en la intuición y de tomar estas decisiones grandes. Y una de las cosas que hablábamos también es que las decisiones grandes, como que sí, todo fluye para que se den, pero a veces no significa que sea como para siempre. Es como, oye, Sí. siento que mi intuición puede ser que, no sé, en el caso de ella era como que dejó su trabajo corporativo y se dedicó a ser coach un rato y después dijo, ¿sabes qué? Esto no me gusta y volvió a otro trabajo corporativo. Y en el Mm, fondo mm, entender que, pero igual era mi intuición, no es como me equivoqué, no debería haber dejado mi trabajo, no, es como sí, tenía que explorar esto para después encontrar otra cosa. sí, Y total. hablando de esto de la intuición y todo eso, yo sé que ahora tú tienes tu podcast, del que yo he sido también invitada y amo. Es un podcast muy bueno. Despeinando el tercer ojo, ya lo dije, pero por si acaso. Em, y me gustaría saber cómo, porque hablamos de esto en tu vida personal, pero también como de dónde viene esa pasión de, como por qué te apasiona la espiritualidad, como la descubriste y de repente fue como, ok, quiero, no sé, hacer este podcast o quiero, no sé, hacer, ya involucrarme, como por así decirlo, más en la espiritualidad. ¿Qué es lo que te Mm. apasiona que te lleva a eso? Buena pregunta. Y yo creo que son varias cosas. Por un lado, siento que es un camino como muy genuino, como muy verdadero. Mm, Creo que cuando de verdad uno se encuentra con personas que están en esa búsqueda,
como que logras ver al otro como al corazón. Mm. Entonces, como que hay una verdad, por así Una decir, o conexión hay también, una conexión, hay una capa como súper genuina, también vulnerable, que aparece y que como que al final siento que como que de alguna manera revela como la magia de lo que es ser humano, ¿cachai? Como de lo que vinimos a hacer acá. claro. Em, entonces, como que creo que cuando ocurre esa conexión, que cuando uno ve a otras personas, que cuando puedes compartir, como que es como que se dieran como, como otros códigos, otras posibilidades de conversaciones como tan bonitas, tan genuinas, tan desde el amor, ¿cachai? Bacán. Sí, yo también Eh, creo que tiene que ver con eso, que es como, como un espacio más sagrado en la vida diaria, sí, por así decirlo, como sí. una frecuencia. Total, y al mismo tiempo también tiene que ver un poco con que cuando yo lo partí recorriendo para mí fue súper solitario, en el fondo como que yo Mm, o sea, de partida de chica tenía una conexión muy grande y sí. yo recibía mensajes y todo y siempre lo tuve como que ocultar porque no sabía cómo manejar Justo esa esto. es la próxima pregunta que tienen los guías. Vamos a ir a hablar Amo, de eso. ahí nos vamos a ir para allá. Sí, Entonces, claro, después con el tiempo como que lo silencié, después me empecé a encontrar de nuevo con esto y era una época donde como que hacer estas cosas era casi que como loca, ¿cachai? O sea, claro. era como que Y nadie lo también hacía. en tu mundo como quizá Sí, de la identidad corporativa, la identidad de la Trinidad antes también. O sea, yo creo que eso también es algo sí, que hablaba mucho en el otro podcast y en general hay mucha gente que tiene una identidad muy marcada, que es una identidad muy lejana a la espiritualidad, o como en un mundo que es sí, como, oye, en mi mundo, yo estoy así, como que nadie realmente, como que era un poco más light, ¿me entiendes? Pero hay un mundo muy sí, estructurado en que esto sí se puede juzgar más. Uno cree en totalmente. verdad que se juzga. Sí, ¿no? Y además yo cuando chica, o sea, estuve como en un colegio muy religioso, con una familia como súper tradicional, tradicional como en sus pensamientos. Claro. Entonces, claro, como que con mayor razón era como, y esta niñita que Mm. bicho le picó, pero al mismo tiempo mi mamá es súper bruja, entonces como que es una mezcla Claro, muy rara, porque es como bruja, como que no lo sabe, pero igual como que se le sale. Y bueno, claro. y en esta búsqueda solitaria yo también aprendí un montón, pasé por muchas situaciones muy positivas y otras que me hubiese encantado tener alguien que me pudiese como aconsejar o ayudar, y me empezó a pasar que en el camino la gente como que recurría a mí como, Ujú. oye, Trini, no sé, quiero explorar esto, o qué terapia me recomiendas, o qué no sé qué. Y me di cuenta que había una necesidad muy grande como por encontrar respuestas más allá de lo tradicional y que no estaba siendo fácil llegar a como los sanadores como que realmente lo están haciendo por vocación. Sí, Em, Heavy. hay muchos Y charlatanes. hay hartos. Y lo más cuático es que cuando uno trabaja como con, cuando uno entra en este mundo, muchas veces entras por una crisis donde estás súper vulnerable emocionalmente. Entonces hay mucha gente que se puede aprovechar. Entonces es cien como por hay que ciento tener mucho cuidado con eso. Entonces, como que en ese mismo lugar yo dije, yo quiero como poder ayudar a otros, acompañarlos en este camino y al mismo tiempo yo sé que los que hoy día realmente lo están haciendo por vocación, tampoco saben cómo llegar a esas personas porque su quehacer está en mejorar sus capacidades de sanación, de canalización, etcétera, o Claro. de Y en realmente atender. trabajar y en A mí me ayudar, pasa que a veces claro. como no tengo tiempo para hacer todo el marketing Sí, porque pues, estoy full en sesiones, cursos, como sí, tal cual. Entonces, como que de alguna forma la vida, como que sin querer, me transformó como en un puente, una especie de relacionadora pública. me Entonces ahí encanta fue el cuando yo, puente. sí, y ahí fue cuando yo dije, bueno, un podcast es un primer gran paso para poder abrir esto a gente que hoy día quizás yo no conozco, pero que lo está buscando y este puede ser un primer punto de partida donde podemos ayudar de alguna manera a Claro, este camino. buenísimo, buenísimo. Así, en verdad yo creo que además la gente que han invitado al podcast es como súper interesante. Me encanta como todas las historias, Sí, y como es muy variado. Y volviendo un poco lo que el guía todo el rato me muestra la infancia, yendo para atrás a la infancia, ¿ya? Y veo como que en la, como que es importante como que nos cuente en este momento cómo lo viviste tú y cómo te gustaría que te hubiesen apoyado también, porque siento que mm, hay algo de, em, como de, ahora hay muchos niños sensibles y es como si mm, alguien está escuchando y tiene un niño sensible o algo así, o como que, ¿qué te pasaba exactamente?
¿Cómo lo vivías tú? Lo más que voy a contar, porque quizás te vas a sentir loca contándolo. Y cómo te sentiste como en ese, como qué te hubiese gustado, cómo te hubiese gustado que te apoyaran, más que nada. Mm, mm. Es muy loco porque había una parte de mí que lo sentía como natural, entonces como que estaba nomás. No sé, ¿te has fijado que de repente las guaguas como que miran puntitos? No sé, y uno Ujú. dice, obvio que está viendo como alguna energía, ya es como que eso hubiese estado como siempre natural. Entonces como que yo lo sentía, sentía que me hablaban, pero de repente yo le decía a mi mamá, no sé, pues mamá hoy día va a temblar. Y temblaba. O mamá Claro, hoy día están todos bien en la casa porque siento que le va a pasar algo a alguien. Y pasaban cosas. Entonces también era como súper raro claro. porque en el Igual da fondo miedo, como... además. Y da miedo, entonces tú tampoco sabes cómo hasta dónde preguntar y te das cuenta que tampoco es normal, siendo que yo era muy chiquitita. Entonces, Claro. ¿Te te estoy acordáis hablando de así eso? como, sí, me acuerdo así como yo con mi pijama, esos con patitas y cierre. Ah, ¿Te ya, acuerdas? onda, Eso 3 años, como así. tipo Teletubby, sí. Y me acuerdo, no sé, porque a mí a veces me mandaban a buscar cosas. Igual yo vivía en una casa donde como que penaban, ¿cachai? A mí por suerte Claro. nunca me hicieron nada, como que yo siempre les pedía que... Pero para mí era natural hablarles, eso es lo loco. Yo Claro, les eso te iba a pedía decir, tú le sí, pedías, onda, yo desde les tan pedía que chica, no, imagínate. sí, que no me prendieran la luz, nada de eso, pero yo sabía que yo los sentía, yo los veía y los sentía, pero no lo veía así como te veo a ti, No, claro, pero ¿veías pero personas o veías luces o veías como... veía como las sombras pasar, ¿viste? Como Mm, cuando algo pasa rápido. ya, Y una vez sí vi como una persona, pero no como como persona como tú y yo, era como una especie de holograma, así, no sé. claro. Eh, bueno, y ahí me pasaba que, claro, yo desde chiquitita ya como que le pedía cosas. Y también recuerdo, ponte tú, que yo me hacía rituales, así muy locos, que los aprendí después de grande, cuando tomé las clases contigo, aprendí lo de Claro. explotar las rosas y otras cosas, o sanaciones. Ujú. Como que me di cuenta que yo a mis 6 años me hacía limpiezas energéticas y habría como, ¿En va a sonar muy serio? loco, pero habría como, me acuerdo perfecto que como que yo me limpiaba entera y metía todo como en una bolsa de basura y me imaginaba que habría como un portal en mi ventana y que la tiraba al universo y esa bolsa explotaba. Ya, Pero yo tenía 6 años, o sea, lo encuentro increíble. No obvio que eso sabía. era algo como canalizado, que recordaba, no sé, quizás de otra vida, ¿cachai? Entonces como que siempre estaba en esas prácticas en mi vida, pero claro, yo las hacía como muy conmigo, Claro, como no sé, y de a poco empiezas a darte cuenta de que hay cosas que cuando las compartí, el entorno lo ve como, "Mm", entonces como que las vais regulando y las dejáis de compartir. Entonces sí, pues era raro porque en el fondo te sentí un poco inadaptada, sentís que hay algo que tú sabes que está, pero tampoco sabes qué es porque no tienes ni las herramientas, ni la madurez, ni nada para explicártelo. Entonces claro, muy la gente tampoco como, sabe, o sea, no es como que, oye, no está mal que te hayan mirado así porque no es algo que sea normal en su mundo al final. nada. Y Em, también muchas veces como que te tildaban de miedosas, como, ay, la Trinidad que es muy miedosa, ¿cachai? No sé qué. claro, Entonces, claro, a mí me hubiese encantado que quizás hubiese habido una curiosidad detrás, ¿cachai? Como, o sea, no lo juzgo porque entiendo que eran otras no, claro, épocas y hoy día tenemos mucha más información, pero si hoy día yo tuviese un hijo así, trataría como de hablar, como entender qué es lo que está viendo, qué es lo que está viviendo. Obviamente ahí uno también se da cuenta como si es patológico o no, ¿cachai? Como, claro, porque también hay que descartar eso, obvio. ¿Y a y qué como edad, desde el no juicio. claro, como a qué edad sientes tú que dejaste de compartir? O como que te diste cuenta porque yo no tenía tanto, o sea, tenía una intuición, pero no veía, no sentía tanto, pero sí me acuerdo como a unas edades en que empecé a decir como ya, como esto, no sé, es raro, esto se, Sí. como, ¿te acuerdas más o menos a qué edad o fue como o fue gradual? Yo creo que fue gradual. Tampoco creo que lo haya compartido tanto, salvo las veces donde como que lo sentía muy fuerte, como esa historia donde yo te conté como que yo sentía que iba a pasar algo en mi familia, pero yo ahí tenía 12 años, como 11 Claro, años, era ¿cachai? grande, Era claro. grande y como que me acuerdo que hablé con mi mamá, le dije, mamá, siento que va a pasar algo, ¿están todos bien? Sí. Le pregunté por mi abuela, por mi papá, por mi hermano, ¿todos bien? Sí, todos bien. Me dice, ¿por qué? Yo no, es que siento que va a pasar algo. Y esa noche mi hermano terminó internado, que se le reventó una cuestión en el pulmón. Entonces, claro, Wow. como, pero yo lo estaba sintiendo muy potentemente y por eso se lo pregunté. El resto del tiempo, como que no lo comentaba. Y Y sí me cuando pasaba, pasaron ponte las tú en el cosas, colegio. cuando pasó Con... esto, sorry, pero cuando Sí, pasó esto sí. a tu hermano, como que tu mamá, cuando ya pasó, como se cumplió la profecía, como quieras decirle, ¿qué te dijo? ¿Te dijo algo o fue como, ah?
No sé, o En el como, momento no me lo contaron, porque como yo tenía la inquietud, ah, como no me quisieron contar para que yo no me asustara y no me preocupara. ah, ya. Después, cuando mi hermano, yo caché que no llegó el fin de semana, porque yo estaba como fuera de Santiago y él se iba el fin de semana para allá. Y como que no llegó, ahí empecé a preguntar y fue como, no, sí, en realidad pasó esto. Y le dije, mamá, yo te pregunté, y me dijo, sí. Y siempre era como, wow, Mm. como, qué O sea, te loco, creían, pero claro. claro, pero era como, wow, qué loco, y me creían, pero como que ahí quedaba. No, no Claro, había no había un una apoyo. profundidad. Era como, wow. Y como que al final yo tenía que gestionarlo sola. Entonces, eh, yo creo que es súper importante cuando uno tiene un niño así como entender qué es lo que está viviendo y lo que está sintiendo. Y al mismo tiempo enseñarle con mucho amor como hasta dónde ir compartiendo. Porque también el, como Sí, y con el oversharing mundo. también los expone. ¿Y qué te pasó Entonces en el uno, colegio que dijiste? ¿A eso iba? en el colegio, claro, cuando chica, por ejemplo, no compartía nada en el colegio. Nada, 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 nada. Pero ya de grande me pasaba que era divertido, como que me soplaban tonteras, como por ejemplo, hoy día no va a llegar la profesora, entonces no va a haber prueba. Ah, Y la profesora no llegaba, ¿cachai? Y mis amigas me decían, pero Trini, ¿por qué no nos dijiste? Y yo como, no, porque imagínate, me equivoco. claro, Así como que ni yo entendía qué era, ¿cachai? Pero yo sabía que la profesora no iba a llegar. Entonces, como que a veces yo hacía caso y decía, ya, hoy día no voy a estudiar más. Que yo era mega matea, nunca hacía eso, pero como que de repente era muy fuerte, como que claro. lo sabía. Pero Qué sí. raro que eras mega matea, no me lo esperaba. Mentira. Como el La más guía, matea, ahí. claro, igual que el guía, con el punteo y con colores, pero que tengo como así como eh, resaltado. Ya. Cambiando un poco de tema, Sí, pero obvio. antes de eso quiero decir algo de que yo estaba apoyando igual a hartos niñitos que les pasan esto. Y Bacán. lo- a veces pasan dos cosas, como que te apoyan como, porque como están tan abiertos, no es como uno, yo a veces siento que la gente se asusta, porque Mm, claro, o sea, una niñita le dijeron que se iba a morir su perrito y al otro día se murió el perrito, ¿cachai? no, Entonces, heavy. imagínate, a los 6 años, 5 años, no sé. Entonces, como eso tú no lo quieres, como que, y no tiene que significar, lo que quiero dejar claro es que no tiene que significar que, ok, le cortamos como a esta El niña todo vínculo. su, porque no, porque está escuchando cosas malas, o esto es malo, esto es oscuridad, no voy a decir qué. Entonces, como que esto es malo y punto, entonces se cierra, se acaba, se le cierra la intuición, ¿ya? Que es un poco lo que hace mucha gente, porque mucha gente cree en Sí, esto, pero dice como, no, ya, esto está haciendo mal o no sé qué, pum. sí, Pero en realidad es aprender a limpiar, como así tú con tu energía, como saco esto como entre comillas malo o lo que no quiero saber, sí, y lo paso a algo y traigo un guía, bueno, un ángel protector o lo que sea. Entonces eso se puede hacer y se puede hacer con los niños y sí, enseñarles también a gestionar eso y para mí ha sido muy lindo como ayudar a esa niñita, por ejemplo, que era como lo más brígido, en el fondo que ella le decían cosas que iban a pasar, pero generalmente eran cosas malas y a ella no le claro, gustaba, pobre, ¿cachai? Entonces pobre, y me explicaba, en chiquitita. verdad no me gusta, como que... Pero claro, el otro día le trajimos su ángel súper lindo y como también usando como la imaginación, porque una cosa que aprendemos en mis cursos es que la Sí, imaginación es una herramienta importante, o sea, sí, incluso lo que hizo la Trini, obvio, puede sonar como imaginación, oye, saqué la basura de mi cuerpo, la puse en una bolsa de basura, la tiré en un portal, es algo que uno se imagina, no es como que uno lo vea de forma distinta, lo haga de forma distinta a lo que ustedes podrían sí, imaginarse en este momento, pero es algo que con la imaginación al final conectamos con el otro mundo. Es una cosa total. muy, muy loca. Y ahí, Sofi, dos Ujú. segundos que me Sí, acordé sí, también, dale. es como, también es súper importante aprender a poner límites, que yo creo que yo de chiquitita lo hacía, como no me moleste, no me hagan esto, como que Exacto. iba aprendiendo a poner límites, pero aprendí mucho en tus cursos, que era algo que a mí me pasaba mucho cuando yo empecé a volver a abrir el canal, es que tenía miedo de lo que podía entrar o lo que podía ver, y yo no quería como abrir esa capacidad porque le tenía susto. Claro, Y cuando la empecé a abrir, entendí que nosotros ponemos reglas. Entonces, que en el fondo, como en este libro albedrío, nosotros podemos decidir qué tipo de energía se puede comunicar, qué no, y cómo aprender a poner esos límites y cómo ir eligiendo la frecuencia en la que uno quiere estar. Entonces, como que al final el canal uno va como ajustando a lo que realmente es como que eliges qué antena quieres poner en tu canal para recibir qué ciertas cosas. Entonces, como que para mí eso 100%. fue muy bonito porque me enseñó como a uno perderle el miedo y dos, entender que uno puede aprender con herramientas a gestionarlo. Y esos niños también, o sea, tú puedes, como tú decís, puedes que aprendan a poner los límites y al mismo tiempo como a decir qué energía ellos no quieren en su vida y cuál sí. Sí, eso es súper importante porque yo también cuando
yo veo a, no sé, gente me dicen como, ay, ¿estás viendo a mi abuelito ahora acá atrás? Que yo como, no, ¿tú crees que yo quiero andar como por la vida viendo? Bueno, me pasa rara vez que estoy meditando, Sí. pero yo no quiero andar por la vida como viendo estas cosas de otras personas o No, nada. sintiendo, porque es agotador. Y la gente siempre me pregunta eso, la gente no sabe, y es como, no, si uno puede poner límites 100%. O sea, a mí nunca, a mí antes me pasaba que a veces me despertaba con miedo y todo eso. Ahora rara vez me pasa, me pasará, no sé, una vez Sí, cada 2 años, ¿cachai? Y antes era como, hay alguien en mi pieza, no sé qué, como cosas que uno sí, puede sentir, que quizás ni siquiera era malo, pero en el fondo es algo que uno no quiere en su vida. Y entonces yo digo como, oye, hasta como poner reglas y límites claros. Y por eso yo no enseño canalización así como siempre la gente me pide, como un workshop de canalización. Y digo, no, mm, tienes que pasar por Be Your Own Psychic, que es este sí, programa, sí, como que hay una base y todo, porque aunque tú creas que tienes ese avance, es importante ir armando para que sea la conexión de la forma más segura, porque yo no me quiero estoy de responsabilizar de acuerdo. decir, canalicen todos hoy día, y es como, claro, sin tener una sensación, un discernimiento de cómo funcionan las cosas, Sí. eh, es importante. Y Eh, además, ya, la última vez que te interrumpo. sí, no, dale No, y nomás, por favor, además sí. que me acuerdo mucho una pregunta que yo le hice a los guías contigo en una sesión de registros, Ah, ya. que yo les decía como, ¿por qué yo no los sentía ahora de grande igual a cuando chica? Que para mí era como muy, muy evidente el recuerdo de cómo se sentían. Y también me explicaban que cuando uno es adulto no podían como usar toda la energía que usaban cuando yo era niña, porque obviamente un niño no tenía más preocupaciones que ser niño. Ay, no Cuando me tú eres acordaba de eso, que adulto entrete. como que me explicaban y me decían, como tú ya eres adulta, si nosotros nos comunicáramos de la misma forma en que lo hacíamos antes, gastaríamos demasiada de tu energía que tú hoy día la necesitas para trabajar, para no sé qué, para hacer otras cosas. Entonces, la forma de comunicarse es diferente. Es como que Claro, tuviera un volumen más bajo o buscan otras maneras distintas que también hace como, conectando con la pregunta al principio, hace que sea más fácil dudar a veces, porque como que, claro, la intuición es más sutil en algunos momentos, no siempre, pero en algunos momentos. claro. Así. Sí, 100%, 100%. Em, lo otro que me está mostrando el guía, ¿ya? Tiene que ver un poco con momentos de oscuridad o como Mm, de no sentirse bien o momentos de como, ay, como todo, como todo se fue a la shit. Es como que, como momentos en que uno está así, ¿y por qué te quieren preguntar eso a ti en particular? Me dicen. No es porque oh, a ti te hayan pasado mucho esas cosas, pero sino que es como la forma en que tú lo has aprendido a navegar, me dicen que es muy distinta a como tú lo navegabas, no sé, antes de la espiritualidad. Es como que la espiritualidad te haya dado una forma de decir, ya estoy en la sombra, pero como, no sé, no quiero responder por ti porque sí, me lo están mostrando, pero en el fondo como, ¿cómo sientes tú que te ha ayudado? No solo la herramienta de mi curso, es más que nada como tu proceso, tu sí, camino espiritual, todo lo que eso incluye, en esos momentos más difíciles. O quizás no te ha ayudado en nada, pero me muestra como, hablemos de eso, hablemos de como sí. Yo, momentos yo difíciles. creo, yo creo que antes yo me perdía y me hundía mucho en esa dificultad, ¿cachai? Es como que me sobreidentificaba demasiado con la emoción, con lo que me estaba pasando. Yo soy muy sensible, entonces cuando como que siento algo, lo siento así como muy fuerte. Claro, sientes mucho Entonces en el como, cuerpo, sensibilidad también sí, de ese sentido, de como recibir en el cuerpo. mucho. Entonces, claro, como que si andaba de bajón, en verdad sí andaba de bajón. ¿Cachai? Entonces como que, claro, y recurría más como a mi soledad, a mis cosas, pero me lo sufría, ¿cachai? Hoy día también me pasa a veces porque todos Obvio, tenemos todo nos altos y pasa. bajos en la vida y todos tenemos momentos como un poco más difíciles, pero creo que como que la espiritualidad me ha enseñado como a gestionarlo, a Mm, entender que en el fondo como que los momentos de bajón son un momento y que está bien, ocurren. En el fondo van a claro. pasar a ti, a mí, a todos. Como no juzgarte Entonces, por eso, que pasa sí, mucho. sí, como a no juzgarte, a entender que son momentos, pero por otro lado también me ha entregado herramientas para salir de eso, como un poco lo que hablamos al principio, como entender que eres mucho más que tu emoción, eres mucho más que tu pensamiento, y que si yo me quedo poniendo mi foco en mi pensamiento, toda mi energía va a ir para allá. Entonces ese espacio de criticidad, oscuridad, como queramos decirle, se va a aumentar. Entonces en el Claro, fondo como que me ha entregado herramientas para entender que
que yo puedo elegir hacia dónde direccionar también la energía para poder salir rápido y que la emoción en verdad es algo que dura 30 segundos, que uno la puede vivir y que al final detrás de eso hay un montón de herramientas que hoy día tenemos, ya sea escribir, hablar con los guías. Yo trabajo mucho con cristales, con velitas, le pido a mis guías que me acompañen, Claro, entonces como o me rituales. tomo tiempos para mí, me hago mis rituales para soltar cosas y yo creo que todas esas herramientas me han enseñado como a gestionar esos momentos de una manera como más sana, más desde el amor y también entendiendo que al final con todas estas cosas uno puede elegir también como ir enfocando la energía e ir construyendo el camino hacia Claro, donde quiere ir. sí, Entendiendo que igual hay días en que hay que estar atrapado en la mitad debajo obvio. del mar, ¿cachai? Pero en el fondo es como, ¿te quieres quedar en el mar, debajo de la ola, 30 días, Claro, sintiéndote como pobrecita yo? ¿O quieres como decir, ya, ok, me siento mal, pobrecita yo, pero tengo toda esta herramienta y yo decido si me salgo de la ola o no? ¿Me claro, explico? claro. Y sin tampoco, porque yo creo que es importante lo que tú estás diciendo, que es como, igual se vive, no es como, ah, no, está todo bien, filo, porque al final eso es lo peor que uno puede hacer, es como, no, lo siento, me siento como en el ritual, como que quiero, porque yo te conozco y sé a lo que te estás refiriendo, me respondo, a veces la gente dice como, ah, no sé, po, me patearon, voy a manifestar que vuelva, y como que prende una vela y es como para arreglar las cosas como desde el ego, ¿cachai? Siento que Sí, últimamente sí. hay mucho de la espiritualidad que va al ego, a manifestar, a crear. Y uno pasa por eso al principio, como cuando yo recién aprendí, como que existía todo esto, era como, ah, ¿cachai? Como que trampa, listo, Sí. manifestar. Y en verdad, como que los últimos años he aprendido mucho más a confiar en esto de que es como que no, tengo que vivirlo, tengo que, y yo creo que viene con la edad también, como Sí, que, sí. pero es como que me siento y en ese ritual, no es que cuando la Trini sea, me confío en mis cristales para salir de eso, también como que uno se apoya y en todo esto uno recuerda que no está sola, que tiene un equipo Mm, espiritual gigante sí. que te acompaña en esos momentos y como el poder entregarse a algo más, porque yo creo o sea, exacto lo que tú estás diciendo, creo que también va por ahí, ¿no? Como esta sensación Mm, de ahora sé que no tengo que estar sufriendo sola, como que hay sí. algo más al otro lado. Y, y también de lo que tú decías, como al final, como que es prácticamente imposible manifestar si uno de verdad no vive el proceso y no hace el trabajo. Porque en el cien por fondo, como si ciento sigues siendo la misma versión que no le han resultado las cosas, Ujú. vaya a seguir teniendo el mismo resultado, porque tú sigues siendo la misma persona, creyendo las mismas cosas y actuando de la misma manera. La única forma de que cambies la realidad es que tú hagas ese trabajo. Y muchas veces a mí me pasó en que, por ejemplo, iba al tarot, a los registros, no sé qué, tratando de buscar respuestas y Claro, me entregaban las respuestas, pero yo no hacía el trabajo. cien Entonces, por claro, ciento A mí me no pasa, servía de mis guías nada. me dicen, oye, Sofía, tienes que hacer esto. Y es como, ya, algún Sí, día. po. Y en el fondo cuando te das cuenta que tenés que hacer el trabajo y hacer el trabajo a veces significa enfrentarte a tus penas, enfrentarte a tus sombras, llorar, o sea, yo lloré días enteros, ¿cachai? Y Exacto. escribí diarios durante tardes enteras y me di cuenta de las cosas que me estaba haciendo a mí misma, de las cosas que no que quería seguir haciendo. Y cuando logras como ver la verdad y te sinceras contigo, que a veces, que es doloroso a veces, Mm. pero la verdad te libera. Y eso es lo que te permite tomar como otras decisiones y poder manifestar lo que tú quieras en tu vida. Pero hay que hacer el trabajo, aunque no nos guste. Hay herramientas para hacerlo y de maneras más fáciles y de maneras mejores. Claro, Pero el ser humano también es experimentar el crecimiento y el crecimiento a veces hay pena y es una emoción más, así como hay alegría y ansiedad y todo. exacto. Y eso también es súper importante, como hablaste algo de resistir antes, que es algo que trabajamos como que siempre como en mis clases también, el, como la resistencia, cuánto te estás resistiendo a esto que quieres, cuánto te estás Mm, resistiendo, porque, y de hecho uno de los capítulos de este podcast que es canalizado sobre la resistencia, cómo resistimos a lo que queremos. heavy. Yo Eh, soy seca para eso. Yo creo que como mucha gente, y es algo que uno no piensa que existe, hasta que te das cuenta que en verdad sí, es como una resistencia como media escondida. Sí. Entonces, me encantó que lo mencionaras y también como en este de, a veces uno se resiste a ver qué es, qué necesita o qué está haciendo, o resiste a ver o sentir su dolor. Y uno se Como, resiste, Sofía, a tomar la responsabilidad de tu propia vida.
que es heavy. Sí, eso es heavy. A veces queremos que nos solucionen las cosas, que llegue onda muy Disney, que llegue alguien y nos solucione. La hada cien por madrina, el ciento príncipe azul, el enanito, lo que tú quieras, ¿cachai? Ah, Y no, claro. pues al final uno se resiste porque detrás de eso hay que tomar responsabilidad de la vida de uno, de tu niña interior, de tu niña actual, de todos tus ámbitos de la vida. Y tomar responsabilidad da miedo, obvio. Ay, me encantó ese mensaje. Como que no quiero cortarte, quiero dejarlo ahí, como la responsabilidad, que es demasiado importante y siempre creo yo que uno puede como mezclar estas cosas, porque es como tomo responsabilidad con la ayuda de los guías, con la Sí, ayuda de alguien más, pero responsabilidad de lo que voy como construyendo, ¿cierto? Yo, como cómo me responsabilizo de lo que voy cien por construyendo. ciento Sí. Eh, ya, y una última pregunta, antes de preguntarte si hay algo más que quieres compartir, pero antes de eso, me gustaría saber como una historia de, no sé, como algo como tu, no es tu mayor experiencia espiritual, pero como, ¿qué cosa recuerdas como wow? Por ejemplo, yo recuerdo como wow cuando leímos tu vida pasada y después encontramos a la Sí, persona que nunca me ha pasado, solo me ha pasado contigo, así como fue literal. heavy. Pero yo lo viví quizás más porque yo estaba leyendo, entonces no sé, como en ti qué experiencia o en algún curso, o no tiene que ser mío, puede ser cualquier cosa que te haya tenido una experiencia que fue como, wow, la espiritualidad existe o algo existe, no sé. Mira, me han pasado muchas cosas de todos los tipos, pero yo creo que la más fácil de contar o la más Ujú. tangible es, y que no la he contado, así que es un bonito Ay, qué momento para entretenido. contarlo, es el viaje a España el año pasado con mi mamá a buscar el papel de la abuela, que en verdad es la abuela de mi mamá, mi bisabuela, que llevamos años buscándola, había venido su prima a la ciudad natal, nadie la había encontrado, habíamos contratado abogados, nadie lo había encontrado. Y lo loco es que yo partí insistiendo a mi mamá como a los 17 que buscáramos ese papel, ni yo me acordaba, pero la abuela no aparecía. Y en un momento con mi mamá dijimos, me dijo, ya, veamos una medium, porque quizás la abuela nació en otro lado. Imagínate, mi mamá, que no creía nada en eso, así como abierta la cuestión, porque además justo yo había lanzado el podcast, entonces también como que Claro. fue bonito eso. Y bueno, y finalmente hicimos el viaje. Espérate, ¿pero vieron a Em, la medium? No. Sí, sí, la Ah, vimos ya. y ¿Y nos qué dijo? dijo, o sea, nos dijo que en verdad no había nacido en ese pueblo, sino que en el norte. Pero en verdad eso no fue así. Ya, La ya. realidad fue que no fue así, pero nos dijo que había nacido en otro lado, en el norte. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos, compramos el pasaje. Te lo juro, Sofía, así yo llamo un día a mi mamá y le dije, mamá, acabo de comprar pasaje. Nos vamos a España a buscar el papel de la abuela. Así como Me haciéndole encanta. caso a la Es intuición que claro, 100%. lo sentiste full. ¿Cachai? Y además que yo justo llevaba como 2 semanas antes de eso sintiendo así todo el rato, tienes que viajar, tienes que ir a España, tienes que viajar, tienes que ir a España, como que lo sentía, lo sentía, lo Ay, qué sentía. heavy. Mi mamá me lo había comentado, entonces fue como, ya, compré el pasaje, voy. Y ahí yo dije, universo, me tenés que ayudar con las lucas del pasaje, onda, aquí tú me estás enviando y yo te estoy haciendo caso, así que ya, vamos de vuelta. Literal, estoy haciendo eso de ayer, te juro. Y te lo juro, y Sofi fue muy loco, onda, yo Entiendo. compré el pasaje y al tiempo, onda, justo llegó un bono inesperado de no sé dónde que tenía como el monto del pasaje. Después ya llegamos a España, al pueblito del norte, no encontramos a la abuela por ningún lado, no pasaba nada, nada, todo así, no, no, no es de acá, no me suena el apellido, no sé qué, hasta que en la noche yo me acuesto y me acuerdo que digo como, ya mira, ¿sabéis qué? Guías, universo, onda, estoy aquí. Yo estoy disponible para todo lo que ustedes me digan. No me voy a resistir a nada. Voy a seguir mi intuición. Donde ustedes me digan que vaya, yo voy a ir. No soy una servidora, Canal, claro. un canal de lo que ustedes me digan. Pero yo necesito que ustedes me ayuden. Yo no sé el cómo, pero yo necesito encontrar este papel. Ustedes guíenme y resuelvan la forma de cómo llegar a ese papel. Yo voy a hacer todo lo que se tenga que hacer para que eso ocurra. O sea, las acciones que yo tenga que tomar las voy a tomar, pero ustedes vayan guiándome cómo. Ya, Sofi, no había por dónde. Yo me acuesto a dormir No, y al claro, día además toda siguiente, esta gente había ido a buscarlo, no sé, lo encuentro increíble. y todo no. Y al día siguiente, onda, me despierto, no sé qué, y la niña al hotel nos dice, oye, ¿por qué no van a preguntar a tal lugar por si acaso? Ya nos cerraron la puerta a la cara, después otra chica como que se apiadó y como que dice, ya, a ver, déjeme ver. Y de repente dice, no, si acá evidentemente dice que ella es de Vélez Blanco, del sur, llaman al ayuntamiento, que es como la municipalidad, así Ujú. como a las 1:30 de la tarde, que en España, en Y un la hora de la pueblo que te siesta. contesten es Ah, imposible. Bueno,
Cuento corto, le contestaron del ayuntamiento, le dieron el número del párroco, yo llamo al párroco a las 2 de la tarde jurando y dije, ojalá que me conteste, o sea, 2 de la tarde, ¿quién me va a contestar? Claro. Me contesta el párroco, me dice, sí, no te preocupes, te doy el número del archivero, que es el que guarda como los documentos en la iglesia. Me imagino que es Eh, como volver al pasado, como el número del archivero. Como... Heavy. Yo llamo al archivero, Sofía, y me contesta a las 2 y tanto de la tarde, así, yo le contaba a Nadie estos durmió siesta españoles. ese día. Bueno, yo le contaba a estos españoles y me decían, no te creo, esto no pasa, o sea, es imposible. Y yo decía, qué loco que, bueno, el Ay, archivero me me da contesta, como calofrío, lo encuentro demasiado heavy, el brillo. archivero me contesta, no sé qué, me dice, mira, yo justo estoy publicando un libro, pero me voy a hacer un tiempo para ir a buscar, así como, bueno, puros angelitos como ayudando en el camino. Y me llama a onda en la tarde y me dice, la encontré. Imagínate, llevamos 15 años buscándola y yo desde el día anterior que le había dicho eso, onda, en 8 horas o menos la había encontrado, así heavy. El Y archivero ahí ahí, en un pueblo X. en un pueblo X, un papel que llevamos años buscando y apareció. De ahí en adelante yo como que le empecé a pedir señales, le decía como ya, denme una señal para saber que estoy haciendo lo correcto, de irme al sur. Y por ejemplo, no sé, yo dije, ya, muéstrame un loro morado. Y justo ese día fui a comer en un restaurante todo ornado como Bali Style, y Ya. cuando iba saliendo había como una pared, te juro que de este porte, Ay, hermana, como con es un papel impresionante cuando mural. pasa eso. Heavy, con un papel mural, nada que ver a la decoración del restaurante. Y ya saliendo, de repente miro para el lado y era onda, puro, un papel mural con puros loros y Ay, me como encanta. 8 loros morados. Y yo miraba así con los pelos parados y le contaba a mi mamá y me decía, no lo puedo creer. Bueno, y ahí en adelante todo el viaje fue así, como estábamos perdidos, apareció una persona de la nada que dejó su auto estacionado para llevarnos a nosotros al lugar. Así después llegamos a la casa, aparecieron los ancestros, el papel lo entregaron el día del aniversario de muerte de mi hermana. Como que todo fue súper Ah. simbólico, súper guiado. Fue Ay, me una cuestión da tan mágica, frío. Qué loco. fue tan mágico que tú decís como es que si no es real, ¿cómo? O sea, mi mamá me decía, yo después, me dijo como yo Claro, después de soy esto creyente. no, me dijo yo después de esto no puedo no creer. O sea, lo ¿No? vi, lo viví, lo vi, vi las señales, vi lo que pasó, vi cómo se levantó el viento, o sea, vivió cada una de las cosas y me decía, es que impactante, y le decía, es que es heavy que cuando uno cree y abre el corazón, como que todo fluye. Es impresionante. Como que me emociona, como que voy a llorar. Y Mm, así como, "Ah, no sé, tan lindo". no, Ah, pero en fue verdad muy como que se bonita la me llenaron los historia. ojos de lágrimas, pero siento que es como, oh, como que eso es tan impagable en la vida, como tener Mm. esa como, no sé, como, como que las cosas pueden salir mal, pueden pasar cosas malas, O sea, pero nosotros nos fuimos saber. al norte y nos pegamos un pique a un lugar que nada que ver, pero era parte del camino. Por eso, por eso. Y en general, en cualquier cosa en la vida, siento yo que tiene esos como altos y bajos, pero sabiendo que tienes ese apoyo, ¿cachai? Y cuando tú confías, como dices tú, como cuando, porque en el fondo tú fuiste en ese momento, quizás si no hubiese confiado y hubiese ido 2 meses después, quizás la cuestión, no, estarían todos durmiendo a la hora de la siesta, ¿cachai? Como que al final uno Sí, tiene que como seguir eso. Y, oh, me y ahí encanta lo más terminar loco, con eso. Sofía, ¿Mm? es que en verdad nosotros, todos nosotros tenemos la llave metida dentro de nosotros. Está acá, ¿cachai? Está en tu Sí, corazón, te habla, pero como que nos hacemos la vida más difícil gratis, por a veces no querer escuchar, o por a veces porfiar, o por a veces por miedo. Entonces al final como que yo creo que el mensaje es muy bonito que cuando uno de verdad se deja ayudar, cuando uno de verdad como que sí, sigue, escucha. sigue lo que el corazón dice, te lo juro que nunca falla, o sea, nunca. Entonces al final es como la historia como se va a caer el carnet, ¿eh? Pero como la de niña de las flores y los 7 colores, ¿cómo se llama? La Candy, no sé Angie, cómo se llama. Angie, Esa ¿no? Angie, no La sé cómo niña se al llama. ya, sí, sí. Sí, que al final las flores estaban en el jardín, ¿cachai? Entonces nos Ah, no me pasamos la vida acordás. buscando respuestas, claro, pensando que tenemos que llegar a un lugar, que tenemos que ser una versión mejor de nosotros, que tenemos que encontrar esto, y en verdad todo está dentro de uno, está siempre Sí. acá. Y eso enseño yo a veces como en Be Your Own Psyche y con esto. Yo digo como esto es como hacer trampa. Como que para mí ¿Mm? aprender todas estas cosas es como Total. es como tener una hoja con trampa de la vida. Y otra amiga Sí, que voy a entrevistar me decía como es que yo quiero hablar de cómo esto es como hacer trampa en la vida. Como que, y es como, más que trampa, porque suena trampa desde nuestro ego, de nuestra identidad, es que las cosas no tienen que ser tan difíciles. nada. Y que tenemos una ventaja gigante, hay que pedirlo y hay que aprender a usarlo. ¿Cachai? Pero en verdad Sí. uno con estas herramientas y con esta conexión tenéis el poder en tus manos para lograr la vida que queráis. Y en cosas Y, chicas a mí me ha pasado hasta como lo que te conté del viaje. y lo otro que encuentro bacán es que en ningún momento tú estás como, porque a veces uno se imagina que para que te pasen cosas así, tenés que estar como
recibiendo así como canalizando al guía, como tienes que ir para allá, y como que Sí, escuchaste la voz que te dijo la dirección del lugar. ¿Has visto que? Porque esas son historias que como que muestran en la tele, ¿cachai? Que es como algo así sí, como demasiado específico, como va a venir un auto rojo, tienes que subirte después, no sé, ¿cachai? Y es como, no, nunca te pasó eso. Tú no te despertaron un ángel de no, luz diciendo como tienes que ir, no, era como una sensación, como tengo que ir, siento que tengo que ir de viaje. Una mm, sensación. A mí me pasa con esto de viajar que a veces como que no me doy cuenta y estoy como, pay, ¿cachai? Como que es como que mis manos no fueran mis manos, es como, ah, ya, tengo que ir, se ok. movieron. Pero como que siento que hay algo a través mío, pero no es como que te digan como en ningún momento de tu historia, claro, tú pediste señal y vinieron, pero no fue tan No, evidente como la gente quizás piensa, ¿cachai? Y por eso es como que a veces uno espera a que sea así de evidente, es como ya el día que llegue un sí. ángel a mi casa, ¿cachai? Se apaguen O que todas me las dé la luces. instrucción clara, así. Claro, claro, Sí. como tienes que ir a este pueblo y si no, no, tú confiaste y fuiste a donde sea. Y aunque no fuera el pueblo correcto, pero fuiste igual, ¿cachai? Sí, es Eso que si encuentro nos que es dieran la maravilloso. instrucción tan clara y tan fácil, no tendría sentido estar en este plano de existencia. En el fondo, Exacto. como que parte de estar en este plano de existencia es aprender a descifrar como los mensajes del corazón o los mensajes que llegan y aprender a escucharlos desde de la humildad para ir siguiéndolos. Si no, como que sería una instrucción donde estamos todos interconectados a la Matrix y nos llega la información y seguimos, pues, pero en el fondo como que pierde cien la por gracia, ¿o ciento no? Pierde la gracia totalmente. De hecho, Sí, yo tengo un post mío que dice como no se supone que tengamos que saber todas las respuestas. Y la gente me acuerdo que cuando lo subí me contaban como ya, pero tú, después de las sesiones, como, pero tú tienes todas las respuestas, es como, pero no tengo todas las respuestas, tengo algunas sí. respuestas y a veces las respuestas que te dan son como momentáneas, como que no es Sí, nada como fijo en la vida de tampoco, hecho, a ¿cachai? mí me pasó en una lectura contigo que me hice, ponte tú, en un mes y 6 meses después de nuevo, y como que los guías solo contaron un pedacito de la información, y los 6 meses después como que mostraron todo, y nosotros le dijimos como, pero ¿por qué no nos mostraron todo? Y fue como, no, porque tú tenías que vivir y aprender ciertas cosas para estar preparada para esto de ahora. Si no, no Claro. tiene sentido, aunque te lo hubiésemos mostrado, tu nivel de conciencia, tu preparación, no, tampoco hubiese sido capaz de hacer nada con eso. Entonces, como que uno también tiene que entender que uno va cien por creciendo y aprendiendo. ciento 100%. A veces uno no está listo para la respuesta real, por así decirlo. Sí, O pues, no está dispuesto, o quizás, como decís tú, quizás si te lo hubiese dicho en ese momento, no hubiese hecho caso. nada, no lo pescáis, no lo veis. Exacto. Entonces, nada, me hace mucho sentido. Ya. Bueno, Tenis, un gusto tenerte. Quedaría hablando Ay, 1000 años. gracias. Después Igual, quédate sí, aquí yo estaba porque como, voy a parar de grabar y es como vamos a seguir conversando. Pero gracias por venir. Encuentro que me encantó todo lo que dijiste, toda la historia, todo lo que compartiste. Me parece muy, muy lindo. Así no, que gracias a ti, Sofi, por la invitación. Gracias al guía que se presentó ahí también por estar canalizando, manejando, no sé, los mensajes que quizás las personas que escuchen este capítulo necesitan escuchar y a confiar nomás, pues. no queda otra. Sí, no queda otra. Así que gracias. Ya, gracias. Que esté bien. Bye.